Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Padre, gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que produce en nosotros tu perfecta voluntad. Sembramos, Señor, esta semilla en esta mañana y declaramos que ella da fruto al 30, 60 y al 100 por humo. Somos buena tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y no somos solamente oidores, pero somos hacedores de tu preciosa y pura y santa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Te bendecimos a ti, te glorificamos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Bueno, llevamos un par de semanas hablando acerca de consciente de que Dios vive en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Consciente de que Dios vive en nosotros. Y esta es una de las revelaciones más grandes y más importantes de un creyente. De que Dios vive en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Está el Padre sentado en su trono. Está el Hijo sentado a su diestra intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está en cada hijo de Dios aquí en la tierra. Y vemos que en la Biblia vemos que Dios nos da tres relaciones de cómo Dios nos sostiene al hombre. ¿Se acuerdan? Dios por mí. ¿Se acuerdan? Dios por nosotros. Dios con nosotros y Dios, esto es poderoso, en nosotros. Así que si somos hijos de Dios, Dios mismo habita en nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta revelación y este conocimiento de que Dios está de nuestro lado, de que Dios está con nosotros, ¿se acuerdan? No perdemos, sino que ganamos. Y cuando nosotros cogemos esta revelación por completa, vamos a vivir una vida de éxito y de victoria, porque la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos dice en 2 Corintios 2, versículo 14, que Cristo, Dios, siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, cuando nosotros tenemos revelación de que Dios está por mí, de que Dios está conmigo, de que Dios está en nosotros, escucha, la depresión se va. La tristeza se va. Sabemos que la depresión es ausencia de Dios. Alguien se vació. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos saben que no hay lugar para otras cosas? Porque estamos llenos de Dios. Y por eso nosotros tomamos, ¿verdad?, la posición de llenarnos de Dios. Pastor, ¿cómo yo me lleno de Dios? Vamos a comer del pan, vamos a comer de la palabra de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo trabaja con la palabra que tú y yo sembramos en nuestro corazón. Si no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada con qué trabajar. Pero cuando hacemos la tarea de llenarnos, de sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón, de llenarnos de Dios, vamos a andar como Dios dice. Vamos a andar como hijos victoriosos de Dios, porque Él nos dio la victoria. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Yo me gozo con esto en el nombre de Jesús. Así que vemos que no podemos experimentar la derrota, no importa la situación, no nos damos por vencidos, seguimos hacia adelante. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, muy conocido. Josué capítulo 1, gloria a Dios.
nos dice el versículo 5. Mira qué revelación más poderosa. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, Moisés, ¿verdad?, ha muerto. Ahora yo necesito que tú te levantes y pases a este Jordán y conquistes la tierra que yo he prometido. Y en el versículo 5 dice, oye Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios está por mí, Dios está conmigo y Dios está en mí. Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué dice ahí? En todos los días de tu vida. ¿Cuántos pueden recibir esta revelación? Que Dios está contigo siempre. Que Dios nunca te deja y Dios nunca te desampara. Y él le dice a Josué, yo voy a estar contigo. Nadie, te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Yo siento la presencia de Dios en estos momentos. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Nadie me puede hacer frente en todos los días de mi vida. Todo aquel que viene delante, todo aquel que se levante, cae en el nombre poderoso de Jesús. Nadie te podrá hacer frente. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. ¿Y cómo tú y yo hacemos declaraciones de fe? ¿Cuántos saben que esa palabra que Dios le dio a Josué es para nosotros? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo yo me apropio de lo que Dios le dice a Josué? Cuando yo le doy voz a la palabra de Dios. Y cuando yo digo lo que Dios le dijo a Josué. Y cuando yo digo, Padre, gracias, porque tu palabra declara, así como lo hizo con Josué, que nada ni nadie me puede hacer frente en todos los días de mi vida. Que tú estás conmigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos? Aleluya, la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos pueden ver que cuando tú comienzas a hacer ese tipo de declaración, la depresión huye en el nombre poderoso de Jesús? La tristeza se va en el nombre de Jesús. El desánimo se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Las influencias demoníacas se van. Porque la palabra de Dios es luz. Escucha, iglesia, es luz. Y la luz echa fuera, ¿qué? Las tinieblas. Yo siento corrientes ahora mismo. Corrientes. ¿Cuántos sienten las corrientes ahora? Hay corrientes ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por Jesús. Dice aquí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. ¿Quién lo dice? Dios lo dice, estaré contigo. Mira esta poderosa palabra. No te dejaré ni te desampararé. Ahora él dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú, Josué, tú vas a repartir a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Él le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y como nosotros nos esforzamos y somos valientes, ahí mismo te lo va a decir. Que tú y yo, que cuando tú y yo demostramos esfuerzo y valentía es cuando hacemos esto. Escuche. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Número 1, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sabemos que cuando nosotros nos disponemos a poner por obra la palabra de Dios, es porque nosotros nos estamos esforzando y somos valientes. Estamos poniendo la palabra de Dios por obra en el nombre poderoso de Jesús, y cuando la ponemos por obra vemos las promesas y la garantía que Dios nos ha dado. Así que esto trabaja para nosotros. Y él dice, esfuérzate conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y número dos, no te apartes
de ellas. Aquí es el error que muchas personas hacen. Se apartan de la palabra de Dios. Dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de escuchar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Él le dice, esfuérzate, sé valiente, porque cosas van a venir para tratar de distraerte y robarte el tiempo. Pero ¿qué tú vas a hacer? Te vas a esforzar. Tú sabes que a veces hay que leer la Biblia a propósito. Hay personas que dicen, no, yo voy a esperar que yo sienta. No, esto no es por sentir, esto es por fe. No es como yo me siento, es como yo creo. Porque a lo mejor yo me siento derrotado, pero yo creo que soy un victorioso. ¿Están conmigo? En el nombre de Jesús. Y por eso el que está derrotado se levanta, porque se está moviendo por lo que cree y no por lo que siente. ¿Están conmigo? Entonces, este es el error que muchas personas hacen, que se apartan de la palabra de Dios y se apaga el fuego rápidamente. Dice aquí, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. Aleluya, que emprendas. Pues te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca. ¿Qué estamos nosotros supuestamente a hacer todos los días? Declarar la palabra de Dios. Por eso estamos llamados, vas a ver que estamos llamados a meditar en ella. ¿Cuántos me siguen aquí? Dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mira esto, harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer prosperar? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Están conmigo? Dios dice, si tú haces esto, entonces dice tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que Dios ya hizo y ahora está nuestra responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Yo voy a responder a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo yo respondo? ¿Cuál es la habilidad de responder a lo que Dios ha dicho? Lo pongo por obra. Y Él dice, medita en esta palabra de día y de noche, y serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Están conmigo? Así que no podemos estar, como he dicho antes, muy ocupados para el éxito, porque si queremos éxito tenemos que ocuparnos de meditar en su palabra de día y de noche. Hay personas que quieren estar ocupados en otras cosas. Si tú estás muy ocupado para la palabra o muy ocupado para Dios, pues tú no tienes tiempo para el éxito. Tú no tienes tiempo para prosperar, tú no tienes tiempo para que las cosas te salgan bien. Porque si yo quiero que las cosas me salgan bien, si yo quiero ser prosperado en todo lo que emprendo, si yo quiero tener éxito, yo tengo que ocuparme de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, vemos aquí, dice, se lo voy a decir aquí, dice, de día y de noche tú meditas en él. Meditar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? Josué meditó en la palabra de Dios. Yo imagino que Josué todos los días cuando se levantaba decía, Padre, gracias. Y comenzaba a meditar en la palabra de Dios. Dice, porque nadie me podrá hacer frente. Y él meditando en esa palabra. Sino que como tú estuviste con Moisés, también estarás conmigo todos los días de mi vida, Padre. Y te doy gracias porque tu palabra declara que todo saldrá muy bien y que yo seré próspero en todo aquello que yo emprendo, Señor. Padre, y seguimos meditando. Padre, gracias. Porque tú no me dejas, tú no me desamparas, tú siempre estás conmigo. Y entonces comenzamos a meditar en la palabra de Dios. Por eso, si no, Jesús mismo nos dice, escudriñad
la escritura. Eso es cuando tú escudriñas, que tú estás buscando ahí, ¿verdad? Estás buscando. Escudriñas. Porque a mí me parece, dice Jesús, que en ellas está la vida eterna. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, aleluya, vamos a encontrar la vida eterna. En el nombre de Jesús. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Y dice aquí que todo te saldrá bien. Versículo 9. So vemos aquí, dice, para que medita en la palabra de día y de noche. Eso quiere decir que vas a estar de rodillas así todo el día, ¿no? Meditar es en tu mente y en tu corazón. ¿Están conmigo? En mi casa yo tengo escrituras en las paredes. En mi oficina yo tengo escrituras en las paredes y yo las miro constantemente. Y medito en esa palabra en el nombre de Jesús. Y meditamos en ella. Y nos hacemos y nos apropiamos de las promesas de Dios. Iglesia, Dios está por mí. Dios está conmigo. Dios está en nosotros. ¿A qué de temer? No tenemos temor de nada. Estamos convencidos. Ahora, dice el versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios. Eso es buena noticia. Dios estará contigo donde quiera. Y donde quiera es donde quiera que tú vayas. Donde quiera. Por eso es que no tenemos temor. Por eso es que vamos confiados. Porque donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Gloria a Dios por Jesucristo. Dios está conmigo. Así que yo tengo la conciencia de que Dios está por mí, de que Dios está en mí, que Dios está conmigo. Y por eso, no importa la circunstancia, cuando nosotros meditamos en esta palabra, vaya conmigo a Juan 6. Juan 6. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 6. Versículo 63. Por eso yo medito en su palabra de día y de noche. La atesoro en mi corazón, la guardo en mi corazón. Entiendo el poder de su palabra. Y entonces Juan 6:63, porque el salmista dice, lo dice el salmista y lo dice el apóstol Pablo, dice, creí por lo cual hablé. Dice, aunque estuve en apuros, aunque estuve en una situación difícil, aunque fui perseguido, creí por lo cual hablé. Y dice aquí Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada que aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado, ¿qué dice ahí? Son espíritu y son vida. Cada vez que tú y yo declaramos palabra de Dios, estamos declarando vida. En el nombre de Jesús. Estamos declarando vida. Estamos declarando vida. Ahora, para seguir aquí, Hechos, ¿se acuerdan? Hechos 2, capítulo 2, versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estos fueron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A los 50 días llegó el día de Pentecostés y estaban todos como iglesia unánimes y juntos, un mismo sentir, una misma fe. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentados
sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí que el Espíritu Santo estaba con ellos en Cristo. Ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos sumergidos en Él, inmersos en Él. Y vemos que cuando el Espíritu Santo viene y llena a cada persona, número uno, lo inmersa. Número dos, se manifiesta. Por eso vemos el hablar en el Espíritu, hablar en lenguas. Número tres, lo llena. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Vayan conmigo a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 13. Dios en nosotros, consciente de que Dios vive en mí. Dice el versículo 13 de 1 Corintios, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que vean la poderosa revelación de cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente y nos llena. Vemos que cuando el Espíritu Santo nos llenó, el efecto es que Dios hizo este cuerpo de humillación su templo y lo glorificó. Tú y yo llevamos la gloria de Dios dentro. ¿Alguien puede decir amén? Para que sepan, el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, dice en Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú y yo llevamos gloria, tú y yo llevamos la esperanza de su gloria en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso, es más, vaya conmigo a Juan 14. Juan 14. Juan 14. Versículo 11. Juan 14, 11 dice, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Y quiero que esto lo lea conmigo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, ¿y qué más? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Vieron eso? Por eso Él tomó este cuerpo de humillación y por medio del Espíritu Santo lo llenó de gloria. Tú y yo cargamos la gloria de Dios. Por eso Dios nos da la autoridad de poner manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Están conmigo? Por eso Dios pone su palabra en nuestra boca para que nosotros testifiquemos del poder de Dios. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Nosotros cargamos esa gloria en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo puedes hacer. Entonces vemos aquí que dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque Jesús dice, yo voy al Padre. Y no solamente esto, pero mira, nos deja su nombre, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que, ¿cómo tú y yo oramos? ¿Cuál es la oración correcta? Dice, todo lo que pidas ¿a quién? Al Padre,
en el nombre de Jesús, Él lo hará. Por eso es importante entender que nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, os será que hecho. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y cuando lo hacemos, Dios inmediatamente se mueve a darnos lo que hemos pedido para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre y el Hijo son glorificados en el nombre poderoso de Jesús. Vaya conmigo a Filipenses 3. ¿Cuántos están conscientes de que Dios vive en nosotros? De que Dios vive en ti. Y cuando tienen la revelación, como dije, de que Dios, estamos conscientes de que Dios vive en mí, que yo llevo su gloria adentro, no hay temor, no hay depresión, no hay tristeza. Andamos como vencedores porque sabemos quiénes somos. Conocemos nuestra identidad que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí conocen que son un hijo de Dios? ¿Cuántos aquí tienen la revelación de que han sido lavados por la sangre del Cordero? ¿Cuántos aquí tienen revelación de que tienes vida eterna? ¿Están conmigo? De que nada es imposible, si puedes creer. Entonces, ¿qué le dije? Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 20 y 21 dice, escuche esto: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, iglesia? En los cielos. La Biblia dice en Efesios, por el tiempo no voy, pero dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice aquí, donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por un cuerpo glorificado? En un momento dado tú no vas a tener que preocuparte de lo que comes o no comes. No te vas a tener que mirar en el espejo a ver si la figura está en su lugar, porque vas a tener un cuerpo glorificado. ¿Están conmigo? Dios glorifica este cuerpo de humillación y dice, Él lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Iglesia, el pecado humilló nuestros cuerpos, lo hizo mortal, sujetos a muerte y a enfermedad. Diga, pero ahora, dígalo conmigo, pero ahora, y sabemos que pero ahora el Espíritu Santo glorifica, escuche, nuestros cuerpos, haciéndolo su casa. ¿Cuántos están conscientes de que tú eres templo del Espíritu Santo? Que tú eres la casa del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Dios está más cerca de lo que tú piensas. Por eso hay personas que cuando oran miran para arriba, pero tú puedes mirarlo a tu corazón porque Él está ahí. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo mora, vive dentro de ti. Vaya conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Versículo 19. Esto es una poderosa revelación. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Glorificamos a Dios en vuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Amén. Sabemos que tú y yo somos espíritu. Tenemos un alma donde están nuestras emociones,
¿sí o no? Nuestra voluntad y nuestros pensamientos y vivimos en un cuerpo. Gloria a Dios. Y le glorificamos a Dios en espíritu y en cuerpo, porque Él nos compró a un precio de sangre. ¿Están conmigo? Pero Dios transformó este cuerpo de humillación. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de vosotros. Él es nuestro guía, Él nos enseña. Vaya conmigo y vamos a regresar aquí, vaya conmigo bueno, seguimos, vamos a seguir aquí. Vaya conmigo vamos a 1 Corintios 3:16, estamos ahí cerca. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabes que sois templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, o sea, hace su habitación, vive en nosotros. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16 nos dice, vamos al 14 para cogerlo en contexto. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Somos templo de Dios, sí o no? Somos el templo del Espíritu Santo. Dice, no te unas con un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? Si no, acuérdate, o si no, dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso los hijos de Dios no se mezclan en estas cosas. Somos templo del Espíritu Santo, glorificamos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Por eso no tenemos nada que ver con los ídolos, no tenemos nada que ver con los yugos desiguales. Entendemos quiénes somos. Dice aquí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor. Y cuando está hablando ahí de seréis mis hijos, está hablando de hijos maduros ya. Hijos maduros, dice el Todopoderoso. El versículo 1, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, vemos que Dios vive en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Él está presente en todo acto de nuestra vida? Dios, escucha, cuando nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo, Dios hace nuestro cuerpo su púlpito y hace nuestros labios su boca para llevar este mensaje de amor al mundo. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Versículo 20. Dice, conforme, el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, amén. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, dice él, por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira lo que nos dice Gálatas 2:20.
Pablo dice, como quiera, Él se glorifica en mi vida, sea para vida o sea para muerte. Eso es pasión por Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire esto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que tú y yo estamos supuestos a vivir una vida con Cristo en mí. No vivo yo. En otras palabras, Señor, no es mi voluntad, sino que la tuya. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántas personas pueden decir, y ya no vivo yo? Y ya no vivo yo. Ahí es que se tranca la cosa. Porque cuando dices ya no vivo yo, tú hiciste la decisión de ceder quién tú eres, todo lo que eres, y ahora tú dices que la vida que vives ahora la vives en la fe del Hijo de Dios. Pero volvemos a Josué, volvemos al principio, a lo que dije. Cuando nosotros vivimos vendidos, apasionados por Cristo, nadie nos podrá hacer frente. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia está buscando los beneficios, pero no está haciendo lo que tiene que hacer para recibir esos beneficios. Muchas personas quieren los beneficios, pero si decimos ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿cuántos saben que el egoísmo muere? El orgullo muere. La soberbia muere en el nombre de Jesús. Si tú quieres matar el orgullo, la soberbia, el egoísmo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aleluya. Mira lo que nos dice, vaya conmigo aquí. Vamos a ir a Romanos, pero quiero compartir esto. Pocas personas están conscientes de que Dios vive en ellos. Por eso no le tienen temor al pecado. Dicen, peco ahora y me arrepiento después. Ahí hay dos cosas involucradas que vamos a hablar en un momento dado, y es el temor de Dios. El temor de Dios. Personas dicen, yo le temo a Dios, pero estás en pecado. O yo le temo a Dios, pero no estás haciendo las cosas bien, no le estás sirviendo a Dios. Eso no va junto. Cuando vamos a la definición del temor de Dios, tú vas a entender que hay cosas que hay que cambiar en el nombre de Jesús. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y Cristo no anda por ahí como haciendo las cosas indebidas. ¿Están conmigo? El Cristo que vive en ti murió por el pecado que te tenía hundido a ti. El pecado que te humilló a ti. Por lo cual, ya yo no vivo una vida de pecado. ¿Están conmigo? Dios vive en mí. Por eso tú ves personas que hablan tanto de sus debilidades, personas que hablan que tienen falta de poder, falta de habilidad. ¿Por qué las personas hablan así? Porque no están conscientes, de que Dios vive en ellos. ¿Están conmigo, iglesia? Hay que estar consciente de que Dios vive en mí. Romanos 8. Vamos a ir rapidito. Romanos 8, versículo 10, nos dice:
Pero si Cristo, es un gran pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Vieron eso? A causa del pecado. O sea, tú estás muerto. Si Cristo está en mí, el cuerpo está ¿qué? Muerto. Y los muertos no responden. ¿Están conmigo? Los muertos. Por eso dice, tú estás muerto. Tú no estás supuesto a responderle al pecado porque tú estás muerto. Si estás vivo, al pecado responde. Pero si Cristo está en ti, tú estás muerto al pecado. Los muertos no responden. ¿Están conmigo? Y si tú y yo estamos en Cristo, en verdad, dice aquí, el cuerpo está muerto a causa del pecado, más el espíritu, con E minúscula, está hablando de tu hombre interior, vive a causa de la justicia, que tú y yo fuimos justificados en Cristo Jesús. O sea que Jesús removió toda culpa. Ya tú y yo no somos pecadores, somos hijos de Dios, justificados, santificados, redimidos por la sangre de Jesús. El pecado fue removido. Dice que Jesús lo tomó ¿qué? En la cruz. Tomó el pecado, fuimos justificados. Ya no somos culpables. La deuda del pecado fue cancelada. Amén. Poderoso. Cuando vemos Romanos 8 y nos deja saber que Jesús, el Padre nos ve como ve a Jesús. El Padre nos ve por medio de la sangre de Jesús y nos justifica. Dice aquí el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿vieron? En mayúscula, el Espíritu Santo, quien da vida, aquel mismo que levantó a Jesús a los 3 días, lo levantó. Dice, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros. Y ese es el mismo Espíritu Santo que nos levantó a nosotros de entre los muertos. Cuando nosotros estamos fuera de Cristo, ¿cuántos saben que tú y yo estábamos muertos? Era como dicen por ahí, éramos el Walking Dead, ¿verdad? O sea, que tienen ahora esa serie de los que caminan. Porque como hemos dicho muchas veces antes, pues, ¿verdad? Los hijos de Dios viven y los que no son hijos de Dios solamente existen. Pero fuera de Cristo Jesús estábamos nosotros que muertos, dice la Biblia en Efesios, en delitos y pecados. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo cuando vino a morar dentro de nosotros? Resucitó nuestro hombre interior, nuestro espíritu, que lo levantó de entre los muertos también. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo todavía está ahí? Dice, el que está con Cristo, un espíritu es con Él. Así que mi espíritu y el Espíritu Santo están así unidos. Un espíritu es con Él. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de quién vive en nosotros. Y de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por ti no, por Él. Él es el que mora en ti. Él es el que llenó este vaso. Ahora, mira lo que nos dice Colosenses. Quiero que vaya conmigo a Colosenses 3. Versículo 1. Colosenses 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Estamos resucitados con Él. Busca las cosas de arriba. Escucha, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra o en el mundo. Lo que es terrenal perece. Porque habéis muerto, dice aquí, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondida mi vida? Con Cristo en Dios. Por eso el salmista dice, no hay plaga ni mal que pueda tocar mi morada. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos saben que el diablo no puede penetrar el terreno de Dios? ¿Están conmigo? Entonces, dice aquí el versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahí vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Escucha esto. Mateo 10. Mateo 10. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Siempre venimos a la casa de Dios con expectativa de que Dios nos va a hablar, de que Dios nos va a ministrar, Dios nos va a revelar y que vamos a ver algo que nunca hemos visto antes. Mateo 10, versículo 19 dice, mas cuando os entreguen, está hablando aquí de la persecución que viene, dice, no os preocupéis, porque dice aquí, por cómo o qué hablaréis. O sea, cuando estés en ese momento ahí de persecución, no te preocupes. ¿Cómo vas a hablar o qué vas a hablar? Porque en aquella hora os será dado, mira lo que dice Jesús a los discípulos, lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros, escucha esto, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla, aleluya, en vosotros. Pastor, ¿qué estamos llamados a hacer? Cedernos al Espíritu Santo. Dios se me aquí. Y el Espíritu Santo va a poner palabra y te va a poner en tu corazón, en tu lengua, en tus labios, en tu boca lo que tú vas a decir. Eso es lo que hacen los espiritistas, escucha. Los espiritistas se ceden a los espíritus demoníacos. Se ceden. Y vemos que los demonios hablan a través de ellos. O sea, a los hijos de Dios se les hace difícil cederse al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Hijo, hija, cédete al Espíritu de Dios. Para que Él, cuando nos cedemos, decimos, Señor, heme aquí. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Señor, aquí estoy, Señor. Úsame como instrumento, úsame como herramienta en el nombre de Jesús. Me cedo a ti, Espíritu Santo. Eres tú a través de mí. Y nos rendimos y el Espíritu Santo fluye con poder en el nombre de Jesús. Pocos han apreciado esto. Pocos lo dejan fluir. Primera de Juan, para que veas cuán poder hay en ti, cuán poder hay en mí. Primera de Juan 2. Qué bendición es que tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Primera de Juan 2, versículo 20. 2:20 nos dice, pero nosotros tenemos, ¿qué, iglesia? La unción ¿de quién? Del Santo. Y conoces todas las cosas. Tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. Del Santo Hijo de Dios, del Santo Padre, del Espíritu Santo. Tenemos, es un hecho ya que tenemos, no vamos a tener, no estamos buscando, sino que ya está, la unción del Santo ya está en nosotros. ¿Lo vieron conmigo?
La unción del Santo está en nosotros y conocemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está en nosotros. Y esa unción nos revela. Y esa es la misma unción que pudre los yugos. Esa es la misma unción que remueve las cargas. Por eso los hijos de Dios están llamados a andar con poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando imponemos nuestras manos, se pudren los yugos, se remueven las cargas en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y mira lo que nos dice el versículo 27 del mismo capítulo. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y mira lo que dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros. Y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma nos enseña, nos revela todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y cuando está hablando, dice que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Lo que está hablando es de revelación. La revelación que Dios te da a ti. Lo que Dios deposita en ti, nadie lo puede depositar. Es Dios. Y esa es la unción que pudre el yugo, remueve las cargas. ¿Cuántos saben que Jesús estaba ungido con unción? Y por eso es importante dejar que el Espíritu Santo se apodere sobre nuestras vidas y hable a través de nosotros el mensaje no adulterado, directo del corazón, iglesia. Para muchas personas, tristemente, el hecho de que el Espíritu Santo vive en ellos, a veces es más una doctrina que una realidad. Y por eso tú ves que viven vidas derrotadas. Si tú tienes el poder de Dios en ti, tú no estás supuesto a vivir en derrota. ¿Están conmigo? Y entonces, si no conocen quién vive en ellos, lo han oído, pero no lo conocen. Entonces, viven vidas cortos de poder. Colosenses 1, ya estamos terminando. Colosenses 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, que dice la iglesia, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, escucha, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del poder, de la potencia de Dios, del poder del Espíritu Santo que mora en Él para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Está hablando cuando evangelizamos a los hombres. Yo voy con el poder de Dios. Amén. Yo voy con el poder de Dios. Fluyo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien trabaja en el corazón de esa persona. Es el Espíritu Santo quien conoce el corazón de esa otra persona. Conoce la necesidad de esa persona. Y vamos en el poder de Dios, en la potencia que hay en nosotros. Vaya conmigo, rapidito. Aquí mismo, vaya conmigo a Efesios 3. Efesios 3.
Efesios 3. Vemos que Pablo estaba consciente de que el Espíritu Santo que Jesús le prometió vivía en él. Estaba consciente de Dios, que el que levantó a Jesús vivía en él. ¿Cuántos están conmigo que el Espíritu Santo levanta? El Espíritu Santo sana, liberta, bendice las multitudes en el nombre de Jesús. Y es ese poder que está en ti que produce el mensaje, escucha, del nuevo nacimiento. Cuando Dios fluye a través de ti. Efesios 3, 20. ¿Cuántos llegaron? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Diga conmigo, mucho más. Abundante de lo que pedimos o entendemos. Tú pides esto, pero Dios te quiere dar esto. Escucha. Tú piensas que estás pidiendo, pero Dios sabe más que tú. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y escucha, según el poder que actúa en nosotros. Diga, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Lo que pasa es que muchos no lo reconocen. Pero mi oración es esta mañana que tú lo reconoces en el nombre de Jesús. Que tú estás consciente que el poder de Dios está en ti, vive en ti. Que la unción del Santo está en ti y te revela todas las cosas. Y tú puedes conocer todas las cosas. Que esa unción que está en ti, ese poder que está en ti, esa revelación que está en ti, abre los ojos de tu entendimiento. Y tú puedes ver todo lo que Dios tiene preparado para ti en el nombre de Jesús. Y cuando tú puedes verlo, todo lo que Dios tiene preparado para ti, esta vida te apesta. Tú no estás, como dice, ya arraigado. Tú no tienes temor. Ya tú dices, tú sabes que la vida fuera de Cristo apesta. No quiero nada que ver con ella porque la que Él tiene para mí es mucho mejor. ¿Están conmigo? Y ya entonces no estás consciente. Estás aquí en la tierra, pero estás en el cielo. Aleluya. ¿Están conmigo? Y por eso. Y entonces el Espíritu Santo, la potencia que está en Él, el poder que está en ti, que actúa en ti. ¿Cuántos están conmigo que Él puede hacer mucho a través de ti? Cuando entendemos quién está en nosotros, podemos ver cosas más allá de lo que podemos comprender. Te lo pongo así, no hay límites cuando su poder está en nosotros. Efesios, ahí estamos cerca. Efesios 1, versículo 15, vamos a ir rápido. ¿Cuántos están de acuerdo que tenemos el dador de la vida en nosotros? Vamos aquí rápido. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí vemos Pablo intercediendo. Dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, clave, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole, dice aquí, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, iglesia? ¿Quién es la iglesia? Somos tú y yo. Ese mismo poder que operó en Jesús, que está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, dice, ese mismo poder lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos que tú y yo fuimos recreados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Santiago 1:18 lo puede apuntar. Es el Espíritu Santo en nosotros, es su palabra en nuestro corazón. ¿Y cuántos saben que la palabra que está en nuestra boca tiene poder? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, Señor, pasa carbón encendido por estos labios, Señor. Deja que mi corazón fluya. Deja que la palabra que está sembrada en mi corazón fluya a través de ti. Usa esa palabra que está en mi corazón en el nombre de Jesús. Y tú comienzas a declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Mi palabra es espíritu y es vida. Y vemos que la palabra de Dios, vemos que está la ley de los principios. Y en Génesis vemos el poder de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea luz. ¿Y cuál fue el resultado? Luz. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Dice que la tierra estaba, ¿verdad?, desordenada y vacía. Había desorden. Pero cuando Dios emitió la palabra, dice que hubo luz. Hubo luz. ¿Y qué fue? Se fueron las tinieblas y se fue el desorden en el nombre de Jesús. Y por eso cuando tú y yo hablamos y declaramos palabra y oramos por las personas y oramos por las vidas y declaramos palabra de Dios, las tinieblas se tienen que ir porque su palabra es luz. Pero por eso es que nosotros tenemos que tomar la tarea de llenarnos de su palabra, llenarnos de su espíritu y entonces manifestar el poder de Dios. Aleluya. Tengo mucho más, pero para el próximo domingo. ¿Alguien puede decir amén? Con eso nos ponemos de pies en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.